Otra vez, como tantas veces, tenemos la fortuna de recibir en nuestro programa al psicólogo y director del Instituto Alquipir de Sejín, don Juan Ruiz del Amor, con el que hablamos, y ustedes lo saben perfectamente bien, siempre de un tema que es inacabable, la educación. Y la primera pregunta que hoy se nos ocurre es un poco ya no acerca de la educación actual en los institutos y en las casas, en las familias, sino en la educación a lo largo y ancho del mundo. Lamentablemente, en muchísimos países confunden y ellos educan, enseñan a sus alumnos, a sus hijos, lo que deben pensar, no lo que tienen ellos realmente que concluir cuando alguien les ha enseñado algo. Así que nosotros, la primera pregunta, Juan, buenas noches, ¿es nocivo el hecho de que resida una persona en un país en el que a uno le enseñan lo que debe pensar cuando en realidad deben enseñarle a pensar? Bueno, digamos que tiene que ver con el concepto que uno tenga de lo que es, de cómo se forma una persona, de cómo funciona la mente de una persona y de cómo, y yo diría que más profundamente de cómo hay que organizar, digamos, lo que es el conocimiento y, entre comillas, la verdad. Yo creo que aquellas personas que creen que es más importante que todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que tienen, bueno, pues que forman parte de un país, si a corto plazo no, a medio y a largo plazo va a ser mucho más importante que esas personas actúen con criterio, que esas personas tengan voz propia, que esas personas tengan, digamos, una manera personal, incluso colectiva, pero personal, de enfrentarse a su realidad, pues seguro que esa persona lo que está creyendo es en que lo más importante de todo es formar personas, digamos, maduras, personas y ciudadanos capaces de. Si lo que uno piensa es que la verdad es algo que hay que introducir de manera muy concreta y de manera muy encauzada, porque la persona, en cuanto se salga de los cauces que están establecidos, no va a saber volver al sitio adecuado. Es decir, si lo que se cree es que a las personas hay que dirigirlas como a los borreguitos, pues evidentemente trazará un camino, trazará un determinado itinerario y intentará por todos los medios pues que esa persona no se salga de ese itinerario. Y la mejor manera para que una persona no se salga del itinerario es decirle lo que tiene que hacer, pero no enseñarle lo que podría hacer, sino solo lo que debe de hacer. Con lo cual esa persona, pues probablemente cuando se encuentre en un sitio desconocido, va a ser tal la inseguridad que va a sentir que probablemente no explore ese sitio nuevo, sino que se vaya donde se siente seguro y más o menos le han enseñado que ahí no va a tener problemas, entre comillas. Es decir, tiene que ver muchísimo, claro, la pregunta ya trasciende lo que es, digamos, una enseñanza pura y simple, sino que va más a lo que podríamos llamar los objetivos ocultos que puede haber en un momento determinado, en un sistema educativo, en una enseñanza o en cualquier aprendizaje. No de enseñar algo, sino de dirigir algo para que eso sea la única opción. Entonces, Juan, me estás queriendo decir que el objeto de enseñanza, digamos,
en tu instituto, en el Kipir, es formar seres humanos que aprendan a gobernarse a sí mismos y no a ser gobernados por los demás en el futuro? Ese es el objetivo. Eso es lo que entiendo que cualquier enseñante debe de vigilar y luchar porque eso se cumpla escrupulosamente, de que las personas tengan todos los elementos que le pueden hacer posible o descubrir una realidad, o analizar una realidad, o pensar sobre esa realidad y reflexionar sobre esa realidad. Sobre todo, contrastar. Es decir, cuando hablamos de opinión, lo bueno es que haya muchas opiniones. Cuando hablamos de teoría, lo bueno es que haya muchas alternativas. Y que la persona vaya encontrando, sobre todo en los institutos, con la colaboración, con la mediación de ese profesor en determinados aprendizajes, su camino. Y en otros, creando las bases intelectuales, para que esa persona llegue a construir su propio pensamiento y llegue a construir su propio razonamiento. Todo lo que no sea así, bueno, pues sencillamente estaremos ni educando ni enseñando, estaremos adoctrinando, estaremos cualquier otra palabra que podamos similar a esta, que simplemente lo que está diciendo es que cuando luego esa persona habla de aquello que ha sido informado, de aquello que ha sido enseñado, lo único que hace es reproducir un patrón, reproducir un estereotipo, y realmente ni piensa así, ni cree en lo que dice, simplemente lo dice porque cree que es lo único que se puede decir. En la próxima pregunta te voy a exagerar y te voy a poner en un brete entonces. Educación, Juan, es aquello que sobrevive cuando el alumno se ha olvidado de todo lo que ha aprendido. Bueno, olvidarse de lo que uno ha aprendido es muy difícil, por no decir imposible. Es decir, lo que yo diría que igual que pasa que con la materia, con la energía, perdón, que ni se crea ni se destruye, pues yo creo que cuando una persona ha adquirido una formación, un bagaje de conocimientos, un armazón intelectual y un sistema propio de analizar la realidad y de resolver los problemas con los que se enfrenta cada día, pues lo único que puede hacer es transformar todo eso poco a poco. Y a lo mejor, pues una persona en un periodo de tiempo pasa a pensar de determinada manera, no fruto de que una mañana se ha levantado y ha tenido una inspiración, ¿no?, como los artistas, sino fruto de una evolución, fruto de todo un proceso, pero que se olvide de su... digamos, olvidamos todo lo que les hemos enseñado y lo que queda es educación. Yo diría que son inseparables, es decir, enseñanza, aprendizaje, educación, es lo mismo, solo que unas son más amplias y aglutinan a las otras, pero realmente no podemos separarlas, no podemos decir que podemos aislar esta parte, podemos aislar esta parte y podemos aislar esta parte, y entonces nos quedaría algo distinto. No, nos queda lo mismo. Yo te lo he preguntado, digamos, y voy a explicar por qué, en forma metafórica. ¿Y por qué? Porque me he encontrado, pero en infinidad de oportunidades. Y voy a poner un ejemplo, en los estadios de fútbol del mundo, donde aparecen médicos, arquitectos, ya sabes por dónde va la pregunta, ingenieros, hasta sacerdotes. Contéstamela así que te la haga la pregunta. Bien, eso digamos que tendría que ver más con que la persona, según en el contexto en el que se encuentra, utiliza los mecanismos de autocontrol propios a la situación. Por ejemplo, es muy difícil, por no decir imposible, que una persona con una educación impecable, con unos valores de esa persona de que en ese contexto es importantísimo, es necesario adoptar unos determinados patrones de conducta, de comportamiento en todos los sentidos, que esa persona pierda, por decir de alguna manera, el autocontrol. Ya tiene que pasar algo extraordinario. Claro, cuando hablamos de otros contextos donde
la situación en sí lo que implica es la posibilidad de que se pueda actuar de otra manera diferente. Y ello no tiene, digamos, no entra en conflicto con lo que la persona considera que puede y debe hacer en esa situación. Es más fácil que esa persona cambie su patrón normal de comportamiento, pero yo diría que de manera circunstancial, de manera muy concreta. La propia persona ha decidido que en esa situación va a dejar sin control, digamos, que todos los impulsos que le provocan la situación. Ejemplo de fútbol, ejemplo de cualquier otra situación de masas, donde uno siente la necesidad de gritar y grita, o siente la necesidad a veces de propasarse, y se propasa, ¿no? Pero claro, yo diría, no todo el mundo lo hace. Yo he estado en estadios de fútbol y he visto mucha gente que, conociéndola, dices tú, ni me lo imaginaba. Cuando fui concejal de deportes, yo vi a alguna gente que dije, no me esperaba yo esto, ver este espectáculo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, veía a otra mucha gente que se comportaba exactamente igual que siempre. Si tenían que en un momento determinado levantarse y gritar o de hacer algo, pero no en ningún momento tenías la sensación de que estabas viendo una persona que no conocías habitualmente, que no... Eso yo creo que, de acuerdo con, digamos, con los estudios sociológicos que se hacen y psicológicos de cómo actúa la persona, tiene mucho que ver con el sentido de que la situación en muchos casos es determinante, en muchos casos. Y no solo la situación, sino lo que pueda acompañar a esa situación. Por ejemplo, sería impensable, porque entonces estaríamos hablando de una falta de identidad en las personas, no reflexionar en el siguiente sentido. ¿Cómo podemos explicar que cuando hay un conflicto armado, y cualquiera de los que haya, y cualquiera de los que hay actualmente, personas que tenían una formación absolutamente impecable, con unos valores impecables, que han estado recibiendo golpes y dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo a defender esas ideas, puedan transformarse y pasar a hacer otro tipo de acciones a las que jamás pensaríamos que serían capaces de hacer? Hay toda una situación, todo un conjunto de elementos que intervienen, que anulan una manera de creer esa persona, y yo diría que no es que esa persona se convierte de la noche al día, no sé, en un digamos, asesino o en una especie de malvado, ¿no? Y antes era una persona excelente, sino que hay todo un conjunto de situaciones que hacen que esa persona se vea desbordada materialmente. Cuando cesa esa situación, esa persona volvería a la normalidad. Solo que, claro, somos responsables de nuestros actos. No podemos decir, esto ha sido un periodo, lo dejamos fuera, y yo no soy, digamos, responsable de lo que ha ocurrido en una situación límite. En una situación somos responsables incluso en esa situación. Yo diría que ante esos casos, aquellas personas que tienen, digamos que, un armazón intelectual y de valores más fuerte, más positivo, que cree profundamente en ello, va a ser muy difícil que la situación los desborde. Aquellas otras personas que tienen, digamos, una situación un poquito más dudosa, más de andar por casa, por decirlo de alguna manera, va a ser más fácil que se dejen llevar, digamos, de una determinada situación, de un determinado entorno, con carácter general, ¿no? Con carácter puntual, pues es probable que todos nos veamos en una situación en la que nosotros mismos digamos, no me reconozco. En este momento no me reconozco lo que está ocurriendo ni lo que estoy haciendo. Pero bueno, yo diría que forma parte de las contradicciones propias de la persona y de la formación de la persona. Tu mensaje, digo yo, tu conclusión para los televidentes sería entonces, según lo que Milton Trinidad colige, es que es preferible decir un no en voz baja y jamás un sí gritando. ¿Puede ser? Exactamente, justo, sí. Hay un refrán que dice,
nunca diré que no beberé de este agua, pero debo de, a mí mismo, como manera también de enfrentarme a las situaciones, de cuando creo que es no, debo de decir no. Como tú dices, sin gritarlo, sino simplemente no. Un no tranquilo, decir no, 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 no lo veo. Otro tipo de acciones pues llevan luego precisamente a que esa persona después caiga en determinadas contradicciones que pueden afectar al conjunto de la manera de pensar de la persona, porque va a sentir ya la inseguridad en sí mismo, casi la propia desconfianza a lo que es capaz de hacer, como ocurre cuando uno quiere dejar de fumar, que dice, a mucha gente que le pregunta, yo cuando quiera dejo de fumar. Sabes que se está engañando. Y él mismo, yo creo que... Pero cuando te lo dice convencido de que, no, yo estoy seguro que puedo, yo cuando quiera tengo la suficiente fuerza de voluntad. Y luego ves que has dado una respuesta sin reflexionarla, es decir, sin analizar, a mí, ¿cómo me afecta todo esto? ¿Hasta qué punto esto es importante lo contrario o lo que estoy haciendo? Porque si lo has hecho con esa reflexión, probablemente te estás apoyando incluso en eso para darte más seguridad, para darte, como si dijéramos, mayor nivel de compromiso. Pero si no lo haces así, pues después se te va a caer muchas cosas en ese esfuerzo y en perder esa lucha, y eso va a debilitar de alguna manera en el futuro otros propósitos que te hagas, porque vas a pensar, la experiencia me dice que no soy tan certero como yo creía, que no tengo la seguridad de mí mismo como yo creía que la tenía. Son esas pequeñas batallas que se pierden, que a veces son muy importantes. Si las relativizamos antes, probablemente nos sea más fácil entender qué puntos son débiles y podamos reforzarlos para conseguir el objetivo que tenemos. Si, en fin, somos tan inconscientes que pensamos, no, todo está a mi alcance, es bueno de entrada, porque, como dice un refrán, o sea, si algo no lo proponemos pero profundamente, lo conseguimos. Pero hay que proponérselo no solo por proponérselo, sino que hay que hacerlo bien. Hay que analizar muy bien mis puntos fuertes y mis puntos débiles. En mis puntos fuertes me voy a apoyar cuando tenga los momentos de debilidad. Y los puntos débiles tengo que buscar precisamente la manera de que no se impongan, de que no sean los que me dejen en el camino. Si eso lo haces bien, probablemente lo que te propongan lo consigues, con el esfuerzo que haga falta. Sabes que te va a costar mucho esfuerzo, pero tú sabes que lo puedes conseguir. Si no, pues probablemente llegue un momento en que digas, no puedo más, porque no sé por dónde seguir. Ya no sé cómo contrarrestar lo que me está ocurriendo. Centrándonos de nuevo en la conversación tan importante sobre los adolescentes. Pues, Juan, esos adolescentes que salen de sus casas por la mañana para ir hacia los diferentes centros de estudios, en este caso de Sejín, son exactamente los mismos que entran por la puerta de los institutos. Hombre, hay un dato que es público y que todos vemos, en el sentido de que un adolescente, cuando está en casa, cuando está con su grupo de amigos, tiene unos patrones de comportamiento. Y tiene unos patrones de comportamiento, lógicamente, de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Cuando entra en el instituto, también cambian esos patrones de comportamiento. Es decir, el contexto del instituto, que es la recreación de un mini espacio social, pues también tiene su importancia. Es decir, no es lo mismo un adolescente, su comportamiento en una situación de tú a tú, que un adolescente en una situación de alumno-profesor, donde, bueno, pues esos espacios tienen que estar muy bien delimitados y esa situación tiene que estar asumida. Si el alumno la tiene asumida, no hay ningún problema. En cada momento todos acomodamos nuestro comportamiento al lugar donde nos encontramos, al papel que jugamos, el rol que nos toca jugar y a los objetivos y las expectativas que nos marcamos con respecto al lugar donde estamos y lo que pretendemos. Claro, si eso está bien claro y está bien delimitado y el adolescente lo tiene integrado, pues te encuentras con un adolescente que no da problemas ninguno. Un adolescente que
cumple con su papel, desarrolla bien su papel, pide ayuda cuando la necesita y todo se desarrolla de manera normal. El proceso será mejor o peor, pero eso depende de otras circunstancias. De que el profesor sea más bueno, de que el profesor tenga mayor experiencia, bien, ahí interviene ya todo un conjunto de cosas, de la capacidad del alumno, en fin. Pero si eso no está bien asumido, bien integrado, ¿qué es lo que suele ocurrir? En el sentido de que, lo primero, primer factor, conflictivo, el que crea una situación que hay que tenerla en cuenta y que hay que saber responder a ella, es que ese adolescente no está allí voluntario, está allí obligado. Si asume la obligación ya no hay problemas, pero si no asume la obligación ya tenemos el primer problema. Cualquier cosa que ocurra en el entorno y que, como por ejemplo las normas lógicas que simplemente hacen que todo pueda funcionar, pues ya va a suponer como una especie de enfrentamiento para él, como, bueno, pues no estoy de acuerdo, es decir, como no estoy de acuerdo donde estoy, pues no estoy de acuerdo con nada de lo que pase por donde estoy, ni nada de lo que tenga que ver con lo que estoy. Eso hace que, conforme el entorno va respondiendo a esa, digamos, falta de adaptación y falta de aceptación de ese contexto, pues el entorno cada vez va siendo más agresivo con el propio sujeto y el sujeto a la vez va respondiendo con más agresividad a ese entorno, que para él es hostil. Y para los que están en ese contexto también se convierte ese adolescente en hostil, en un obstáculo, en una dificultad para que todo el sistema cumpla los objetivos que tiene. Y yo diría que ese es el primer problema. Es decir, los adolescentes en los institutos, muchos de ellos no entienden por qué están allí, no saben para qué están allí, no tienen objetivos concretos para estar allí. Y esos hoy día, antes lo sabía también, pero había un concepto social asumido de no vale para estudiar. Y como no vale para estudiar, el padre cogía, me lo llevo y me lo llevo conmigo, que se ponga a trabajar de aprendiz en cualquier taller, en cualquier sitio. Chiquillos de 10, 12 años estaban trabajando, aprendiendo, más que nada. Ahora las sociedades modernas necesariamente nos imponemos de que una sociedad no puede asumir el costo, entre comillas, de tener un número importante de población, de jóvenes, con una formación a todos los sentidos, no solo a nivel profesional, sino incluso a nivel intelectual, mínima, ínfima, porque es no solo vidas que se tiran, por decirlo de alguna manera, posibilidades que se pierden, sino que es una sociedad que, en la medida que aumenta ese grupo, tiene menos futuro. Va a crear más conflictividad y va a crear más desigualdades. Siempre se ha dicho, y eso es una realidad como la copa un pino, que la educación es el elemento mayor que tiene la sociedad, hoy día las sociedades tan diversas que tenemos, para ser iguales. Porque ya vemos que, bien, sistemas, digamos, políticos han fracasado. En los que buscaban la igualdad, me refiero por ejemplo al comunismo, o a otro tipo de situaciones en los que buscan la igualdad por imposición, no realmente de manera natural y de manera que la gente logre esa igualdad. Lo que yo creo que coincide todo el mundo es que a través de la educación sí se consigue una igualdad real, ¿eh? Luego habrá diferencias económicas, pero si hay una alta formación en la ciudadanía, si hay una formación muy amplia en esa ciudadanía, una cultura muy amplia, las diferencias son mínimas. Las diferencias al final son asumibles, son incluso no importantes. Ahora, Juan, esa fijación de límites, esas normas, esas leyes que el sistema, que los institutos ponen para que funcione todo de una determinada manera, ¿se hace de una forma unilateral o hay algún consejo donde, por ejemplo, los estudiantes también forman parte para que, digamos,
esos límites, esas normas, esas leyes estén hechas por todos? Sí. Bueno, hay un marco, ¿eh? Hay un marco que nosotros incluso lo llamamos o lo denominamos, porque creo que es así, es un marco, digamos, para aquellas situaciones en las que realmente hay que utilizar una medida extrema. Es lo que podríamos llamar pues una normativa sancionadora, por llamarla de alguna manera, que aunque incluye todas las posibilidades que ocurren en el instituto, pero que realmente yo entiendo que solo se debe de utilizar cuando se han agotado todas las posibilidades de resolver el conflicto entre personas, entre el alumno-alumno, entre alumno-profesor, entre profesor-profesor. Cuando ya eso no es posible, es cuando hay que utilizar un marco determinado que hay que tener. Si no tienes ese marco, entonces evidentemente nada es posible. Todo sería contradicciones. Pero yo digo, hay un problema, y hay un problema que en los institutos pues vamos por detrás. Y vamos por detrás porque las cosas escritas sobre los papeles quedan bien, pero luego hay que ver si funcionan y qué hace falta para que funcionen. Entonces, hoy por hoy se ha hablado mucho y se habla mucho de la conflictividad en los institutos. Primero porque hay una cantidad de jóvenes importantes y jóvenes que traen problemas de casa, problemas de su propia sociedad, de sus propios grupos de amigos y conflictos que se generan en el propio entorno donde están estudiando. Y segundo, porque no es que no se haya reflexionado lo suficiente, sino que no se ha dado, para mí, el paso suficiente de hacer entender, tanto a profesores, como a padres, como a alumnos, que estamos en un contexto muy específico y que en ese contexto todos debemos de tener y debemos de aprender unas competencias que hagan que en ese espacio todo sea más fácil. Todos damos por hecho, o todos pretendemos, porque no se nos ha formado, porque no se nos ha llevado a la importancia que tiene esto, a que los profesores, pues que el alumno tiene que venir educado de casa. Yo no sé lo que es educado de casa, quiero decir, educado es que diga buenos días, sí señor, obedezca a todo, sea un alumno modelo muy bueno. Si eso fuera así, en el instituto yo diría que en la sociedad fuera no habría ningún problema, porque no habría ninguna razón para que después cuando salgan fuera en la sociedad tengan que actuar de otra manera, excepto en situaciones muy específicas, como hemos hablado antes, en situaciones muy concretas. Por lo tanto, los centros de enseñanza, si solo, y lamentablemente creo que es así, si solo se dedican a enseñar al proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto a conceptos científicos, se va a encontrar con que no puede hacerlo. Y no puede hacerlo porque ellos que solo quieren, o nosotros que solo queremos meter en el contexto lo que dice el libro, por decirlo de alguna manera, lo que viene en el libro, no vamos a poder impedir que en las clases y en los momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje los alumnos y otras personas estén introduciendo otros elementos que son muy importantes también. ¿Cómo le podemos pedir a un alumno que esté 6 horas un día por la mañana concentrado en 6 asignaturas distintas si hay problemas sin resolver, conflictos sin resolver, situaciones que están impidiendo que el alumno se concentre, que el alumno esté bien? Es decir, hay que tener en cuenta muchísimos elementos. Y para tener en cuenta esos elementos, tiene que haber, bajo mi punto de vista, previamente un diseño de las necesidades del centro y de los elementos que están haciendo que ese centro lo pueda conseguir lo que pretende o no, que hoy día no existe. Es decir, para dejarlo claro de cara a la gente que me está escuchando, si usted, cualquier padre, va a un instituto, verá que, vamos a poner un instituto pequeñito, un instituto como el mío, ¿no? Que no llega a 500 alumnos, donde hay alumnos desde la ESO, el bachillerato, la formación profesional y los programas de cualificación profesional, hasta 20 y tantos años, donde la masa fundamental, el diseño fundamental del instituto es profesores por asignatura para poder impartir las materias, unos conserjes para poder
disponer, digamos, de todas las dependencias, unas oficinas para resolver los procesos administrativos y un servicio de limpieza para que estén las cosas en condiciones después de todo el trasiego que lleva una mañana. Pero eso es importante, pero no es lo más importante. Eso es necesario, imprescindible. Si eso no está, lo demás no se puede poner en marcha. Pero es que, además, para que toda la vida en el instituto se pueda resolver correctamente, hacen falta, o bien, que ese profesorado que da clase, además, sepa enfrentarse a la situación en un aula dependiendo de lo que tiene, es decir, el profesor va a entrar a primero, va a entrar a segundo, probablemente a tercero, a cuarto, a lo mejor da clase en bachillerato, algún grupo tiene en bachillerato. Es lo mismo o sea, ¿cómo y de qué manera tiene que actuar en cada uno de los sitios? No. Es lo mismo si entra en una clase donde la gran mayoría son buenos alumnos y solo una minoría tiene dificultades, los va a poder atender. Pero si entra en una clase donde la gran mayoría tiene dificultades y solo una minoría es capaz de, pues probablemente no pueda ni dar clase. Con lo cual, el propio contexto, la propia situación, hace que, o los medios, los recursos, el cómo hay que responder a esa situación, se ha diseñado, se ha pensado y se tienen los recursos para hacer frente, o el fracaso está a la vuelta de la esquina. Es decir, pronosticas ya sin ningún problema lo que va a ocurrir. Y eso está ocurriendo ahora mismo. Es decir, los centros están pensados y diseñados para alumnos buenos, para alumnos que quieren estar allí, que quieren aprender. Y yo como psicopedagogo, como psicólogo, pero como orientador de un centro, digo, ahora mismo un alumno que está allí en un instituto, que tiene dificultades de aprendizaje, es decir, le cuesta trabajo el estudio, pero está motivado, tiene interés, viene con ese gusto por, él tiene que superarse, él tiene que aprender, él no puede ser, nosotros lo sacamos adelante. Es decir, hay recursos técnicos para sacarlo adelante, para lograr que ese alumno al final no fracase. Pero en cuanto ese alumno tenga buenas capacidades, esté bien, a nivel, digamos, de que no hay nada, ningún proceso intelectual que, digamos, es que los conocimientos están lejos de sus posibilidades. El sistema de enseñanza no se adecúa a sus características. Si ese alumno es un alumno que, por las circunstancias que sea, decide que no tiene motivación, que no le interesa estar allí, que el proceso de enseñanza-aprendizaje es ajeno a él, no le convence, no le motiva, no encontramos el momento y la situación en la que ese alumno te lo ganas y lo puedes llevártelo a ese alumno, no vamos a conseguir nada. ¿Va a repetir? No sirve de nada la repetición. Va a abandonar y se va a perder, en pocas palabras. Porque ahora mismo la mayoría de los centros no responden a un diseño en el que realmente, cuando entra la persona por allí, cuando entra el alumno desde primero, creamos, analizamos, vemos cuál es su situación y creamos las condiciones apropiadas para atenderle adecuadamente. Y para lo que se llama la individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje. A cada uno lo que necesita. Bueno, pues no. No, y yo sigo diciendo lo mismo, porque faltan muchísimos recursos. Y porque muchos de los recursos que hay están mal utilizados. No están aprovechados. Muy bien, Juan. Nos quedan, como siempre, y lo dije al principio, una cantidad de preguntas, es un tema inacabable. Me hubiera gustado hablar contigo de la incoherencia, de lo que pasa en las casas, cuando el papá y la mamá ponen normas y después hay una incoherencia total en el cumplimiento de esas mismas normas y qué pasa en los institutos, de los recursos que ustedes tienen para trabajar, en fin. En un par de semanas la seguimos. La seguimos, sí. Muy bien. Y a ustedes decirles que apenas unos segundos y continuamos con nuestro programa de hoy.